Hola niños, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que nos estés viendo. Bienvenidos a una clase más de la Escuela Bíblica Infantil. Es para nosotros un gusto recibirte una vez más, porque vemos entonces tu perseverancia, tu interés por aprender más acerca de lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y bueno, como seguramente ya lo sabrás porque nos has acompañado a lo largo de esta serie, estamos en la serie de El Tabernáculo. Y estamos entrando ya a la recta final de esta interesante serie. Así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Dispón tu corazón, pon toda tu atención para ver qué es lo que tenemos que aprender el día de hoy, que estoy segura que será de grande bendición para tu vida. Y bueno, el tema de este día es de la adoración al servicio. Interesante. Si nosotros recordamos, el propósito principal del tabernáculo era la adoración a Dios. Es el lugar donde Dios habitaba y habitó durante cierto periodo de la historia, donde sacerdotes e israelitas se reunían a servir a Dios. Pero hay algo muy interesante y que quizás nosotros podamos confundir. Podemos llegar a pensar que estos sacerdotes y estos israelitas vivían dentro del tabernáculo, pero no es así. Esta no era su casa, era la habitación de Dios en la tierra. Y los sacerdotes e israelitas únicamente se limitaban a llegar y servir, y se retiraban del tabernáculo. Esa era la realidad, que estos israelitas, estos sacerdotes, entraban al tabernáculo, daban su servicio y tenían que salir al mundo. Y es que habitaban en comunidades alrededor, afuera del tabernáculo. No vivían dentro. Convivían con sus familiares, parientes, con los de su tribu. Pero hoy sabemos que aunque este tabernáculo era la habitación de Dios durante mucho tiempo, hoy sabemos que Dios no se encuentra encerrado en un templo o en un tabernáculo, sino que habita en un lugar muy cercano a nosotros, bastante cercano. Dice su palabra que Dios habita en el corazón de aquellos que han recibido con fe a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde Dios está, en el corazón de cada uno de nosotros que le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cada domingo nosotros tenemos la oportunidad de venir al templo a alabar a nuestro Señor. Y podemos hacer muchas cosas que se hacían en el tabernáculo. El tabernáculo era para confesión de pecados. Nosotros también podemos confesar nuestros pecados en la iglesia, aunque podemos hacerlo en la iglesia o en cualquier parte, porque Dios está con nosotros. En la iglesia también venimos a adorar a Dios, a orar, pero también lo podemos hacer en cualquier lugar, porque Dios está con nosotros. No nos limitamos a un espacio físico, sino que está en nuestros corazones. Sí podemos venir a la iglesia y a realizar todas estas cosas, pero no es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos aquí. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos aquí todos los días haciendo lo mismo. Así como estos israelitas y estos sacerdotes, al terminar su servicio dentro del tabernáculo, no era como que llegaban a su casa, se sentaban, sino que su servicio continuaba afuera del tabernáculo, sirviendo a su comunidad, sirviendo a otros. Y precisamente ese es el tema de este día, servir a otros. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, tiene que verse reflejado en nuestro servicio a otros. Quiero que me acompañes al versículo clave de este día, que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 13. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que salir del templo, tenemos que salir de la iglesia, así como estos israelitas. Y tenemos que servir a los demás. Dios nos ha llamado a una vida de servicio a otros, en amor,
Así que debemos de comprometernos a hacer esta función tan importante. Lo mejor es que nosotros sirvamos a los demás y así puedan ver reflejado el amor de Dios en nosotros. Y tú te preguntarás, bueno, ¿yo cómo puedo servir a otros? Yo soy muy pequeño, no tengo una actividad dentro de la iglesia. Pero bueno, yo no me refiero a servir dentro de la iglesia, me refiero a servir afuera. Y podemos servir de muchas maneras, principalmente mostrando amor a otros, siendo bondadosos, siendo compasivos, orando por los demás cuando tienen alguna necesidad. Ese es el servir a otros. Llevar la palabra cuando veamos que esta persona lo necesita. Así es como nosotros pasamos de la adoración al servicio. Si nosotros decimos adorar y amar a Dios, lo tenemos que ver reflejado en ese servicio a los otros. Este mandato tan especial de ama a tu prójimo como a ti mismo es uno de los principales que nuestro Señor Jesús nos dejó a nosotros y que no debemos de olvidarlo nunca. Bueno, ¿saben cuál es la mejor parte de nuestro servicio? Que Dios está siempre con nosotros y Él es el encargado de darnos ese poder y ese amor de servir a los demás. No estamos solos en este servicio. Tenemos a alguien que nos está capacitando y que nos enseña continuamente cómo hacer ese servicio. ¿Y dónde podemos encontrar esas instrucciones o esos pasos para servir en amor? Lo encontramos en su palabra. Ahí encontramos todas las indicaciones específicas de qué tenemos que hacer para servir a otros. Así que no estamos solos. Yo te invito a que en esta semana, bueno, no solo en esta semana, ¿no? Pero podemos empezar por esta semana, empezar a pensar de qué manera podemos servir a otros. Si yo amo a Dios, si yo quiero servir a Dios, ¿de qué manera puedo servir a mi comunidad? En mi casa primeramente, ¿cómo puedo servir a otros? Hay muchas maneras de servir. En nuestra casa, con nuestros papás, podemos empezar por ser obedientes, por ser pacientes con nuestros hermanos, por poder ayudar en nuestra casa si vemos que nuestra mamá está muy ocupada. Ese es un servicio de amor a los demás. En nuestra escuela también podemos ser servidores. Con nuestros amigos podemos ser servidores, dándoles el consejo de Dios cuando veamos que lo necesitan. Así que hay que pensar de qué manera podemos empezar a servir poco a poco y demostrar todo el amor que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesús. Por último, quiero que me acompañes a leer un versículo que nos habla acerca del servir a los demás y la razón por la que lo tenemos que hacer. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28 nos dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo, vino aquí a la tierra y no esperó ser servido, sino vino a servir. Si vemos a lo largo de toda la historia, todo lo que nuestro Señor Jesús hizo, fue una vida total de servicio. No se sentó y esperó a recibir, sino que Él fue a cada lugar a donde iba. Se notaba su servicio por amor. Y ese es el máximo ejemplo que nosotros tenemos de servicio a otros. Entonces, chicos, tenemos una grande tarea durante estas semanas. Vamos a pensar de qué manera podemos servir a los demás en amor, para que así demostremos la adoración que hay en nuestros corazones. ¿Qué te parece si para terminar la clase del día de hoy me acompañas a realizar una pequeña oración? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos entendido el propósito por el cual, Señor, tú nos has traído, Señor. El propósito por el cual, Señor, tú viniste a esta tierra, Señor, que era a servir a otros, y tenemos ese gran ejemplo, Señor. Queremos, Padre, que a través de ese amor que hemos recibido tuyo, Señor, nosotros podamos expresarlo a otros, Señor,
contar de tus maravillas, Señor, y no limitarnos únicamente, Señor, a lo que podamos hacer dentro del templo, Señor, dentro de la iglesia, sino que podamos, Señor, salir gozosos, Señor, animados y decir, yo quiero, Señor, servir a otros, yo quiero extender el servicio fuera de las 4 paredes de la iglesia, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de estos niños que ha decidido, Señor, venir una clase más, Señor, a escuchar de tu palabra, de aprender acerca de lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, que no simplemente, Señor, sea algo que entre por nuestros oídos y salga, Señor, sino que verdaderamente, Señor, se plante en nuestros corazones y a su tiempo de fruto. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo la vida de estos niños, Señor, y esperamos, Padre, que cada una de estas clases sea de bendición para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, como yo les comenté, estamos en la recta final de esta serie, así que no te pierdas las próximas semanas para dar finalidad a esta serie y ver qué serie nueva nos está esperando, qué es lo que tenemos que aprender en estas próximas semanas. Así que yo me despido, pero nos vemos muy pronto aquí en las clases de la Escuela Bíblica Infantil. Adiós.